Hola a todos y a todas. Para el que no me conozca, por lo que se haya llegado a este nuevo vídeo, voy a tratar de hablar alto porque además vamos por mitad de Gran Vía, porque efectivamente aquí sigo al lado de Plaza España. Ahí está la Torre de Madrid, el río y demás. Voy caminando por una de las calles más emblemáticas de Madrid, que es la Gran Vía, pero a su vez es una de las más transitadas, si no la que más. Así que trataré de hablar fuerte. Y bueno, como habréis visto en el título, en la descripción de este vídeo, perdonad que tengo la cena aquí, hermano. La verdad que vengo de lo que es cenar demasiado, así que voy un poco empachado. De hecho estoy yendo caminando para bajar la cena, para no pillar el metro, porque ya si pillaba el metro me quedaba dormido en el metro, pero bueno. Voy a tratar de que no afecte demasiado al habla, en la empachadera que llevo. Y bueno, es que como habréis visto en el título de la descripción, en este vídeo voy a intentar explicar brevemente. Y además voy a hacer como dos fases, ¿vale? Voy a explicarlo para la gente que tenga cero información al respecto, cero conocimiento, a niveles, no sé, no te digo ya niveles políticos, ¿no? Jurídicos, que no tenga formación politológica, que no tenga formación jurídica. No, voy a hablar como para que todo el mundo pueda entender lo que está pasando con Venezuela, cuál es el problema con Venezuela, por qué se escucha tanto Venezuela, y luego sí que ir incrementando la intensidad, tratando algunos aspectos un poco más técnicos, que sí que son los entendidos, sabrán de lo que estoy hablando, pero bueno, os recomiendo a todos y todas, igualmente, que siempre estéis lo más informados posible, no ya de geopolítica internacional, sino de vuestro propio sistema político en el país en el que viváis. Me podéis estar viendo desde España, como me podéis estar viendo desde cualquier país de habla hispana, y es muy importante ser conocedor del funcionamiento del sistema político de vuestro país, porque realmente es lo que rige el estatus de vida de un país, el modo de vida y cómo van a vivir sus ciudadanos. Es decir, evidentemente Venezuela está pasando desde hace ya bastante tiempo, que ahora lo explicaremos, por unos momentos bastante duros que hacen que una gran mayoría del pueblo, de verdad, los porcentajes son, según Amnistía Internacional, elevadísimos, que están en situación de precariedad. De hecho, el 18% de la población se encuentra dedicada a actividades ilegales. Es decir, de un país que son 30 y muchos millones de habitantes, ¿no? 40 millones, corrígeme si me equivoco, que haya un 18% de criminalidad quiere decir que hay como... Bro, es que piénsalo, son 8 millones, cerca de 8 millones, 7 millones de personas delinquiendo en un país que tiene menos de 50. O sea, imaginaos, de locos. Y esto es por todo lo que está viviendo el país, dada la situación política que atraviesa desde hace ya bastantes años. Voy a ponerlo en contexto, para el que no sepa nada y no tenga nada de información ni de formación, el que sea informado, ¿me entiendes? O sea, perdón, el que esté desinformado y el que tampoco esté formado académicamente, tiene que saber, esto por huevos, cualquier persona que tenga redes sociales creo que sabe, que Venezuela atraviesa por un mal momento. ¿Por qué? Bien, Venezuela, aunque muchísima gente no lo sepa, sobre todo esa gente a la que va a destinar esta primera parte del vídeo, gente desinformada y que tampoco tiene mucha formación, aunque evidentemente para mí todos y cada uno de los seres humanos somos personas iguales, y evidentemente el que tiene 4 carreras, de las cuales una son ingeniería aeroespacial, la otra el tío se ha sacado derecho con 14 matrículas de etc., para mí es lo mismo que un vagabundo que hay ahí, en términos de derechos humanos fundamentales, ¿no? En otros términos, evidentemente, pues por ejemplo, mira, yo el derecho a voto, una cosa muy polémica últimamente, yo el derecho a voto sí lo sometería a examen, pero totalmente, es decir, no puede ser cualquier persona mayor de edad, nacionalizada del país, igual ante los ojos del sufragio, ¿me entiendes? No puede valer igual el voto de una persona que prácticamente no sabe leer que el de una que tiene 3 carreras. Eso sí que considero que debería ser así, pero igual soy yo el primero que a lo mejor no prueba exámenes, lo dudo, ¿no? Pero que debería haber. No me avergüenza decir que yo he llegado a votar sin prácticamente conocimientos políticos. Bien, pero ¿qué está pasando en Venezuela y por qué? Que nos dispersamos un poquito. Bien, Venezuela, para el que no lo sepa, como digo, que no esté informado de todo esto, aunque muchos sí lo sabréis, es el país en registro, o sea, que se va a demostrar con más petróleo, con más reservas de petróleo en todo el planeta Tierra. Estamos hablando que tienen más reservas de petróleo que Arabia Saudí, más reservas de petróleo que Emiratos Árabes Unidos, que de hecho tampoco es que tengan demasiadas reservas de petróleo en comparación a otros estados
árabes, como pueden ser Arabia Saudí, como puede ser Bahrein, Qatar, etc. Y bueno, realmente Venezuela tiene más reservas de petróleo que todos estos países juntos prácticamente. ¿Qué pasa? Las reservas de petróleo están administradas por una empresa que está muy controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, PDVSA, ¿vale? La petrolera PDVSA. Vale, esto ha hecho que, esto unido a lo largo de las últimas 2 décadas, alguna que otra caída masiva en el precio del petróleo, unido a la mala gestión por parte de los dirigentes de PDVSA, de los directivos, ¿no?, han hecho que realmente la exportación de petróleo no deje todo el beneficio que tendría que dejar, al que, recuerdo, es primer país en producción mundial de esta materia prima. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Venezuela? ¿Es solo por el petróleo? ¿Es solo por la mala gestión de PDVSA? No. Vale. Realmente habría escuchado mucho eso de que Venezuela es una dictadura. Voy a explicar rápido qué es una dictadura. Una dictadura es un sistema de gobierno en el cual el poder, lo explico en el vídeo que vais a ver mañana también, que es precisamente una manifestación de venezolanos. Por eso, a raíz de eso, quiero hacer este vídeo, para explicar un poquito y acercar a la gente un conocimiento acerca de lo que está pasando en Venezuela, de lo que es una democracia, una dictadura. Es decir, algunas cosas van a sonar, sobre todo a medida que vayamos profundizando en el vídeo, a la actual situación que se vive aquí en nuestro país, en España, ¿vale? Pero bueno, como digo, eso irá un poquito más adelante. El caso es que Venezuela, pese a ser el primer productor mundial de petróleo y tener otros muchísimos factores y riquezas, como además, por ejemplo, ser uno de los países de toda Latinoamérica que mayor porcentaje de formación superior, en plan de formados en formación superior tiene. Es decir, los graduados universitarios en Venezuela superan con creces a los de otros países de Latinoamérica. Y eso es un factor económico muy importante, porque, como decía Antonio Escotado, en paz descanse, jurista y filósofo español, la riqueza de una nación reside en su educación. Una nación bien formada y bien educada es una nación rica, capaz de crear riqueza. Es lo que pasa, por ejemplo, con Israel. ¿Qué tiene Israel? Israel tiene materias primas, tiene recursos de algún tipo. Israel, no sé, tiene algo. Israel es un país que tiene a los 10 millones de israelitas en constante formación, desarrollo e innovación. Lo que hace que el país, aparte de ser bastante rico y ser, pues, bueno, es de verdad, para el poco tiempo que tiene históricamente, es un y los pocos habitantes, la mala situación, un país rico, Y es un país que, sobre todo, ha sido pionero en muchas investigaciones tecnológicas. Es decir, todo esto es gracias a la formación, ¿no?, al capital humano, que se dice, y la capacidad que tiene ese capital humano de desarrollar el país. Venezuela es un país que de verdad tiene muchísimas personas con un buen nivel de formación respecto al resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué está tan mal? Coño, si debería ser el país que mejor vaya, ¿verdad? El empacho. Que mejor vaya de todo Latinoamérica y uno de los que mejor vaya del mundo. No tiene demasiada población, es decir, los beneficios que se estén generando del superávit que puede haber de la venta de materias primas, como es el petróleo, deberían administrarse mejor, ya que al no ser demasiada población. Bueno, ¿cuál es el problema real de Venezuela? Es la corrupción. Y no es la corrupción que está habiendo ahora en el régimen de Maduro, sino que la corrupción lleva azotando Venezuela décadas. Estamos hablando de antes de Chávez, incluso Carlos Andrés ya estaba viendo, hay problemas de corrupción, problemas que hacían que Venezuela no pudiese prosperar como se merecía y como tendría que hacerlo, dada su posición, ¿vale? Y claro, esto ha traído décadas y décadas de pobreza extrema. Realmente el petróleo se descubrió en Venezuela a primeros del siglo XX, no sé si, no recuerdo, 1910 o 1920, me suenan las dos, pero igualmente hace más de 100 años que se descubrió el petróleo en Venezuela, y durante esos 100 años no es que se haya caracterizado por ser una nación rica, una nación que esté a la cabeza del mundo, ¿no?, en desarrollo, en sostenibilidad, etc. ¿Por qué? Por la corrupción. Esto es lo que quiero explicar de manera básica para que todo el mundo entienda, y luego ya profundizaremos un poquito más en todo el tema Maduro y todo lo que ha hecho Maduro tras la muerte de Chávez hace ya unos cuantos años, ¿no?, que va para la década prácticamente, hace más de un lustro que falleció Chávez, de cáncer.
Y bueno, para que no lo sepa, por cierto, Chávez salió electo 4 veces, fue presidente electo de Venezuela 4 veces, la cuarta muy poquito antes de morir, y tras su muerte se convocaron elecciones y ganó Maduro. Bien, como decía, todas las últimas décadas, desde que se descubrió el petróleo, Venezuela ha sufrido es que podríamos decir, eso se llama cleptocracia, ¿no? En plan, un robo por parte de los dirigentes del país de fondos públicos que tenían que haber ido destinados a educación, sanidad, infraestructura, transporte, etc. Es decir, ese superávit que había derivado de la exportación de materias primas debería haberse utilizado totalmente para el pueblo. De hecho, Hugo Chávez, y aquí es donde empieza un poquito la cosa, y os pondré en situación, a muchos, sobre todo los que seáis un poquito más mayores de 20, los que tengáis menos de 20 igual no suena mucho, pero a muchos sonará un señor de nombre Hugo Chávez, ¿vale? Hugo Chávez es el anterior dirigente de la soberana nación venezolana. Es decir, antes de Nicolás Maduro estaba Hugo Chávez, que llegó al poder en 1998. Hugo Chávez ya había dado un golpe de Estado en 1992 por la fuerza. Él era militar, era comandante de las Fuerzas Armadas venezolanas, entonces orquestó un golpe de Estado con varios altos mandos del ejército venezolano para derrocar a Carlos Andrés. El golpe de Estado fue fallido, se le encarceló en el 92 también, en 1992 se le encarceló, y tras cumplir su condena se presentó en el 98 a las elecciones de Venezuela y las ganó. Cuando se presentó a las elecciones, él llevaba unas políticas socialistas de ayuda al pueblo, muy apoyado por el régimen militar. Es decir, al final era un comandante del ejército, Hugo Chávez, entonces estaba muy apoyado por el régimen militar de la época, y bueno, entonces son muy afines al chavismo, la mayoría de militares en Venezuela, y esto también ha hecho mucho que el país no pueda salir de esa dictadura, y entre comillas, porque mucha gente no lo considera dictadura. Yo personalmente me mojo y digo que evidentemente considero a Venezuela una dictadura actualmente, por desgracia, ya que ¿qué es una dictadura? Y eso es lo que voy a explicar para que todo el mundo lo entienda. Oye, qué guapo, en plan, hay pintura ahí guapísima, socio. Luego a lo mejor me pasa, es que no sé si va hasta mañana, la verdad que tampoco llevo a la casa, no creo que coja Bizum, pero no, la verdad que pintura es muy interesante, socio. Pero me gusta la gente que expone sus pinturas así de manera callejera, ¿sabes? Eso mola mucho. Y bueno, como decía, realmente una dictadura es un modelo de gobierno en el cual el poder absoluto reside en una persona o un grupo de personas concretos, sin que haya transparencia en el sistema político, sin que haya capacidad de actuación y de poder por parte del pueblo, y sin que haya separación de poder, que es importante. En España y en la mayoría de países del planeta Tierra tenemos 3 poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial es el que reside en la mayoría de tribunales, los magistrados, por ejemplo, es que se encargan de hacer que la justicia se cumpla. El poder legislativo es el legislador, donde se crean, se votan, se promueven las leyes, que son las cámaras de representantes. En España tenemos 2, el Congreso y el Senado, que a tanto os sonarán. Y bueno, la cosa es que a raíz de la muerte de Chávez y la victoria muy cuestionada de Nicolás Maduro en las elecciones de ese año, 2015, si no mal recuerdo, ¿no? Tras eso incluso se creó una nueva Cámara de Representantes en Venezuela, se llama Asamblea Nacional Constituyente, creada por Maduro con el fin de tener más poder, de concentrar más, si cabe, el poder en sus manos, pero con el fin encubierto, ¿no?, de dar una solución a un problema político que ya ha arrastrado a Venezuela, ¿no?, causado precisamente por su predecesor, Hugo Chávez. Bueno, bien, ¿qué pasó con Chávez? Chávez llegó al poder en el 98, electo, también entre comillas, habrá que ver. Yo literalmente acababa de nacer en ese año, con lo cual la veracidad de las elecciones del 98 no soy quien para cuestionarla, ¿verdad? que sí las de 2024, evidentemente, porque yo soy una persona con capacidad de orar y con cierto razonamiento, con lo cual estas elecciones sí os puedo decir que han sido un fraude electoral clarísimo. Es decir, desde colegios electorales que
no abrían sus puertas y que han dejado a la gente en las puertas sin poder votar. Una jamba, no sé si habéis visto el vídeo hiperviral, una tía haciéndole el corte de manga a los votantes de la oposición. ¿Sabes? Que, además es decir que la oposición en Venezuela es un tema un poquito particular porque no hay una oposición que, digamos, sea una solución demasiado más estable que la que tiene Maduro, pero es que la de Maduro es muy ruina. Entonces, no sé, en plan, es como, ¿qué te digo, bro? ¿Qué prefieres? ¿Que te meta un tiro en la rodilla o 2 tiros en el brazo, sabes? Estar un poco así en esa situación ahora mismo. Venezuela es una lástima, la verdad, porque aparte de ser una de las naciones más ricas en materias primas, ¿vale? Es que, bro, es una nación preciosa. O sea, y la Margarita, es que Maracaibo es lindísimo, Mérida. Todo lo que yo he visto de Venezuela, tanto en vídeos como en fotos, como colegones míos, porque tengo colegas venezolanos. La verdad, por ejemplo, en Latinoamérica, aquí en España, lo que más hay son colombianos. Yo lo que más amigos tengo son colombianos. Colombia también tiene sus cositas, pero realmente Venezuela, quieras que no, está atravesando, te diría que ahora mismo, Cuba también, por ejemplo, Cuba, tristemente, también lleva años muy devastado por el comunismo. También hay un sistema totalitario muy feo que impone incluso el racionamiento entre la población. Pero es que te diría que Venezuela está peor. Entonces, ahora vamos a ir indagando un poquito más en todos los problemas, aunque ya hemos comentado cosas como la Asamblea Nacional Constituyente y cosas que ha hecho el régimen de Maduro, que madre mía. Como también es encarcelar a toda la gente que se le oponía. Cualquier opositor lo ha encarcelado, desapareció. Había, es que no me acuerdo, desde que Maduro está en el poder, que no me acuerdo si eran 400 y pico, o 500, eran 400 y pico, desapareció, según lo que ha dicho Maduro. Realmente son muchísimo más, evidentemente. Y la verdad que, como digo, es muy triste porque aparte de ser una nación con muchos ciudadanos súper nobles, súper formados, súper buena gente, es que tiene muchísimas materias primas y es preciosa. Es decir, es un país que solo del turismo podría vivir y muy bien. Podría ser una de las cunas del turismo de toda América Central, América del Sur, América del Norte, en plan que mucha gente estadounidense fuese a veranear a Venezuela, de verdad, que tuviese su segunda residencia en Venezuela y demás. Pero que España ahora mismo está, es que lo voy a hacer porque al final vamos a ver, España está en camino con todo lo que es España también, que evidentemente tenemos menos materias primas, pero también tenemos recursos valiosísimos, tenemos recursos humanos valiosísimos, porque tenemos también gente formada a unos niveles hiper top. Algunos de los ingenieros más brillantes del mundo son españoles. Estamos colaborando con misiones espaciales de la Agencia Internacional Europea, de la Agencia Espacial Europea, perdón, incluso con la NASA. Es decir, yo conozco un chaval que está en la NASA, el que voy a traer dentro de poco al podcast, y es más chico que yo tengo 26 y el chaval tiene 24, bro, y trabaja en la NASA, es supervisor en la fucking NASA. Estuvo viviendo en Texas, pero que ahora vive en otro sitio, en Florida creo que es. Pero vamos, que lleva 2 o 3 años en la USA. Es decir, España también es un país maravilloso, es una locura, adoro España, ya lo sabéis. Y muy por desgracia, si la cosa sigue así, vamos a acabar, no como Venezuela, evidentemente creo que sería insostenible, inviable que nosotros acabásemos como Venezuela por la UE, que si nos saliésemos de la UE, os aseguro que podríamos acabar como Venezuela. Pero es que muchas cosas suenan a Venezuela aquí en España. Ya las veréis, directamente no voy a decir cuáles son en España, voy a contar las que son en Venezuela y ya vosotros vais hilando. Para empezar, ¿qué se ha hecho? Ahora lo que digo, vamos a ir indagando un poquito más. ¿Qué se ha hecho en Venezuela? Hostia, esperad más porque me he perdido, bro. En plan, me he perdido fuerte. Joder, siempre en Sol me pasa lo mismo, tío. En la puta Puerta del Sol me pasa lo mismo. Esperad que pregunto. Vale. Un momentillo. Voy a preguntar a la gente de esa tienda. Disculpa el pequeño inciso. Es que no quería hacer corte en este vídeo, quería hacerlo yo. Bro, perdona, a tochas para arriba, ¿no? A tochas para arriba, ¿no? Antón Martín. No tengo idea. Mira, no te preocupes, bro. Gracias. A ver. Buah, yo me la voy a jugar, hermano. Yo te diría que sí, si no, unas malas cuesta abajo, socio. Sí, de hecho estoy viendo Jacinto Benavente, o sea que sí. Justo aquí. Y bueno, como digo, ¿qué cosas ha hecho Nicolás Maduro para que se considere una dictadura Venezuela? Ya que incluso con Chávez se consideraba un régimen dictatorial, pero muchísima gente
abogaba porque era una democracia, tal, lo decía públicamente, lo sostenía y se podía sostener de un modo más sencillo. Lo que no se puede sostener es que alguien diga que ahora mismo Venezuela es una democracia. ¿Por qué? Vale, el Poder Judicial, los magistrados de los 30 y no sé cuántos jueces que hay en el Supremo, ¿vale? 13 los puso Maduro cuando perdió el poder legislativo. Luego ha metido a más, a dedo gente, militares que no tenían derecho, los ha metido, ha militarizado el gobierno. Ha metido de verdad, en plan, el Poder Judicial en el Supremo, que es el tribunal de mayor rango del país, evidentemente el máximo representante del Poder Judicial, tanto en Venezuela como en la mayoría de países. Las Cortes Supremas, en otros países el Tribunal Supremo. Aquí en España el Tribunal Supremo, evidentemente, también es el máximo referente del Poder Judicial. Y bueno, luego está el Tribunal Constitucional, tenemos la tribunales de apelación como son la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales, etc. Pero el máximo exponente sería el Tribunal Supremo, igual que en Venezuela. Imaginaros que ahora el Poder Judicial... Hostia, vale, yo he visto al Jambo corriendo. Claro, justo acabo de ver un payo corriendo con un bolso amarrado. Y digo, pues será suyo y va con prisa. Ojos que no ven bicicleta que me llevo. JC Raya 2024. Espérate, wow. Qué mal huele esto. De verdad estamos pasando justo al lado de un camión de basura. Wow. Qué mal, qué mal. Y bueno, os suena un poquito lo del Poder Judicial. Pero es que eso me pasa en España no solo con Pedro Sánchez, es que se ha pasado en España toda la puta vida, ¿no? Pero bueno, un poquito menos drástico que en Venezuela. Venezuela la verdad que es una lástima. ¿Por qué? Porque teniendo el Poder Judicial, este hombre ha podido apresar, exiliar, incluso someter a arresto domiciliario a muchísimos miembros de la oposición. Esto pues evidentemente perjudica a la libertad de un país, a la libertad de expresión, pero a la libertad de actuación. Ahí el país no tiene libertad de actuación. El que actúa lo encarcelan. Y eso está... No es que esté feo, es que es deleznable. Lo considero muy deleznable lo que hace Nicolás Maduro. Y bueno, ¿qué ha hecho respecto al poder legislativo y al poder ejecutivo? Bien, el poder legislativo es que se lió porque por lo visto hubo una no manifestación, sino un movimiento de opositores que no quisieron formar parte de las ya existentes cámaras de representantes, con lo cual acabaron en mayoría chavistas, ¿no? De Maduro, ahora mismo. Y entre eso y la Asamblea Nacional Constituyente, digamos que el hombre tiene el poder legislativo por completo. Puede literal aprobar leyes sin ningún criterio, a dedo, ¿sabes? Se la pela. Y el poder ejecutivo, que evidentemente es el órgano encargado de administrar y es el gobierno, ¿me entiendes? Es el ente de gobierno que tiene que administrar de manera efectiva el país, pues evidentemente también está en manos de Maduro y tampoco hay mucho que hacer. No, el poder ejecutivo es el gobierno central, literalmente. Entonces, si ahora mismo todos los poderes están controlados por el régimen de Maduro, ¿qué sacamos en conclusión? Venezuela igual dictadura. ¿Se puede decir que España es una dictadura? Por esto mismo. Para mí realmente, si nos repetimos estrictamente a la definición de dictadura, podríamos incluso decir que España es una dictadura. Muy encubierta, pero es una puta dictadura. Oye, qué graffiti más guapos, ¿no? Eso, en plan... Mira, esos graffiti en plan que están altos, o sea, que se ha tenido que subir la peña escalando. O igual a las cornisas, colgándose a las cornisas, porque mira, hasta allá arriba hay graffiti. La verdad que es una ciudad muy underground y muy urbana, Madrid. Y bueno, más cositas que ha hecho este señor, ¿no? Para cargarse la democracia como tal en Venezuela. Vale, para empezar, hablamos de la libertad de expresión, que es parte de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, que todos deberíamos tener. La libertad de expresión es una cosa inexistente en Venezuela. Aparte de que he dicho que han encarcelado e incluso
como digo, desaparecido, con lo cual muy posiblemente ejecutado a miembros de la oposición que habían manifestado tanto su oposición como su descontento con el régimen, simplemente a gente particulares que hubiesen expresado su descontento. No estamos hablando ya de una oposición, un descontento, vale, con el régimen, se han visto encarcelados. Y estamos hablando de particulares que a lo mejor han puesto una puta historia en Insta, se les ha localizado, había alguien del régimen con poder militar suficiente como apresarle, porque encima también es que tienen a todo el ejército y a toda la policía. No, entonces, realmente, si no hay libertad de expresión, tampoco es un indicio mucho más claro de que es una dictadura en toda regla. De hecho, Estados Unidos y la Unión Europea definen al régimen de Maduro como una dictadura, aunque no lo denominen así. Creo que el término concreto que han utilizado ambos es una autoritocracia, ¿no? Y como digo, Nicolás Maduro ahora mismo... Hey. Hola. Como digo, ahora mismo Nicolás Maduro tiene en sus manos el control de todos los poderes de Venezuela y está todo supeditado a al criterio de muy pocas personas, que son todos afines a su régimen. Además, PDVSA, como he dicho, no sé si lo he dicho, ¿no? Pero PDVSA, como recordábamos, el primer, te diría que igual el único controlador del petróleo en Venezuela. También hace ya tiempo, en plan, con Hugo Chávez vivo, se adjudicaron, sí lo he dicho, los cargos directivos de dicha empresa a personas no cualificadas simplemente por ser afines al régimen chavista. Que al final, claro, la empresa, por mucho, me imagino que será mixta. Me imagino que no es una empresa pública, sino mixta, suponiendo que el sistema societario de empresas sea igual que en España. Una empresa mixta, recuerdo que es aquella con financiación privada y demás, controlada por el sector privado, que también tiene algo de control y financiación por parte del sector público del Estado, ¿no? Empresa pública, por ejemplo, una empresa pública en España, porque Endesa evidentemente no, Endesa creo que es mixta, bueno, cualquier empresa que controle el gobierno, joder, Renfe no, tío, Renfe es mixto también. Pero bueno, para que entendáis, tenéis varios ejemplos de empresas mixtas que tienen su parte de control por el gobierno, pero que evidentemente vienen del sector privado. Luego muchas empresas privadas que acaban siendo mixtas. Ese es el caso de Telefónica, por ejemplo, acabó siendo... empezó como privada, acabó siendo mixta. Y... bueno, ahora en paranoia vivo, bro, que como antes te digo, como que está inventando en mi cabeza 5 o 10 empresas públicas que no sabe ninguna. Y encima estoy viendo un cartel que quiero que salga, porque eso, en plan, no es ya por Venezuela ni por nada, sino por el planeta Tierra, tío. A ver si se vuelve a ver. Pone Madrid 52 grados. Y es que no sé si alguien ha visto el estudio de la NASA, que se ha publicado este mismo julio de 2024, en el cual hay un pronóstico muy negativo para Madrid y otras 2 ciudades españolas, que son concretamente por la cara Málaga y Valencia, las cuales en verano, los meses de verano, a ver si ahora se ve, no se va a poder estar en la calle en esas ciudades, porque las temperaturas medias van a subir 6 grados de aquí a, estamos hablando antes de 2050. Esperemos que eso se pueda reducir de alguna manera, evidentemente con la creación de zonas verdes y de infraestructuras que retengan el calor y que no lo dispersen. Se podría llegar a conseguir una muy tediosa labor para el cambio climático a los niveles que está ahí. A ver si ve el cartel para que lo enseñe. Mientras sigo diciendo que, como digo, en plan, hay que tener en cuenta que ahora mismo, estando como está en manos de Nicolás Maduro todo, incluso hasta el puto sector privado, es muy difícil que Venezuela salga de esto. A ver, realmente yo no quiero ser pesimista, es más, yo siempre trato de ser optimista, y si miramos esto con optimismo, realmente claro que hay algo de posibilidad de que salga, porque joder, no estamos hablando de que sea todo, ¿me entiendes? No es todo.
bro, no es Togo, no es San Marino, ¿vale? No son micronaciones sin putos recursos y con menos de 1 millón de habitantes. Estamos hablando de uno de los pueblos más grandes de Latinoamérica y del mundo, ¿vale? Estamos hablando de muchos millones de personas. Solo en Venezuela, más todos los millones de venezolanos que, por desgracia y por todo esto que acabamos de contar y mucho más, se han visto obligados a emigrar. Mientras aún estoy en Madrid, voy a tratar de entrevistar a algún venezolano o venezolana que tenga ya alguna edad, que tenga 45, 50 años para arriba. No conozco ahora mismo a ninguno, voy a intentar mover contactos y demás, si no, incluso igual puede que vaya por la calle y lo consiga, ya que necesito el point of view de una persona que haya vivido todo desde dentro, desde Carlos Andrés a todo el chavismo, los más de 15 años de chavismo. Estamos hablando